La voy a hacer rápido porque a buenos entendedores pocas palabras bastan. ¿Conocen los acertijos de la isla de los caballeros y los mentirosos? En que hay unos, bueno, o el planeta, hay unos que siempre dicen la verdad, los caballeros, y hay unos que siempre mienten, ¿ok? Hubo una película en el 86, Laberinto, en que salía el acertijo. La chica sabe, esa es una Jennifer Connelly, bien jovencita. Uno de los dos siempre hizo la verdad y uno de los dos siempre hizo la mentira. Y bueno, pudiéramos ver el video, pero el caso es que una puerta lleva a que se pueda escapar del laberinto y otra puerta lleva a la muerte. Y ella solamente le puede hacer una pregunta a uno de ellos. ¿Conocen ese tipo de acertijos? ¿La habrán oído? Sí, yo lo conozco, sí. Sí, ok. Sí, sí, sí. Bueno, ok. Entonces, rapidito. Bueno, el álgebra de Boole, bueno, esta es una presentación vieja en que tengo transiciones. Bueno, todo esto lo conocen, verdadero y falso, la negación, que es análogo al complemento de conjuntos, el O, que es como la unión de conjuntos, el I, que es la intersección de conjuntos. Ahora, ¿cuáles otras operaciones se pueden hacer? Em, Hay una que normalmente no se considera como una operación, que es la igualdad. Y vale la pena pensarlo más como igualdad que como un silo solo sí. ¿Qué es esto? ¿Ok? Eh, ¿A qué es análogo? ¿A qué, a qué en conjuntos, qué sería lo análogo a la igualdad? La equivalencia. ¿Ah? La equivalencia. Tú dices a que si los conjuntos son iguales. No, no. Bueno, ok. No, él dice una relación de equivalencia. Ok, Exacto. eso es lo primero que viene a la mente, ¿no? Pero hay un detalle, ¿no? Que la intersección, la unión, el complemento de conjuntos son conjuntos. En cambio, la igualdad de conjuntos no es un conjunto, es verdad o falso, ¿ok? Eh, pero ahora, después les muestro una cosa, que es una operación que sí es equivalente, ¿ok? Ahora, hay un detalle que, bueno, yo me enteré hace no muchos años, que la igualdad es asociativa. O sea, así como la suma, uno le puede borrar los paréntesis porque no importa en qué orden haces la suma, con la igualdad ocurre lo mismo. Y la primera vez que lo vi, yo dije, wow, ¿cómo es eso? ¿Cómo demuestro eso? Y la primera manera de demostrarlo que a mí se me ocurrió fue con tablas de verdad, ¿no? Bueno, y que es un fastidio, pero bueno, pero sale. O sea, las dos columnas son iguales, pero para mí eso no era intuitivo. Ahora, si defino una operación análoga a igualdad, sí van a ver que puedo mostrarles que una operación de conjuntos, van a ver que puedo mostrar esto intuitivamente. Y lo que les pregunto es, eh, fíjense, aquí hay cuatro líneas en esta tabla de verdad, y en este diagrama de Venn hay cuatro regiones, ¿no? ¿En cuáles de esas regiones es verdad que, que si X pertenece a P, eso es igual a X pertenece a Q? Obviamente en la intersección, en A, que aquí está verdad, pero también en la sección D. O sea, es ambos o ninguno, porque en esa región D, X, si X pertenece a la región D, X pertenece a P es falso y X pertenece a Q también es falso. Entonces esta igualdad es cierta. Esta es la igualdad, esta es la operación de conjuntos que es análoga a la igualdad, que yo la llamo ambos o ninguno. Parece que bueno, la llaman también XNOR. ¿Ok? Ahora, y con eso, ¿cómo te demuestro que la igualdad es asociativa? Fíjate, em, ambos o ninguno de P y Q es esta zona roja, y si ahora traigo R, tengo que hacer el ambos o ninguno de la zona roja, la región roja y R. Entonces, ambos R y rojo sería ese triangulito allí y esto, y ninguno sería, bueno,
serían estos dos, ¿ok? ¿Lo ven? Sí, sí. Ok. Y si empezamos con Q igual a R, en la zona roja de este lado sería de ambos o ninguno. Y si traigo a P, bueno, es simétrico, ¿no? Es una simetría rotacional, o sea, da lo mismo. Entonces es una manera más intuitiva de ver la asociatividad. Ahora, hay otra manera realmente que es que si reemplazamos verdad, lo usual es poner verdad como 1 y falso como 0, pero si lo hacemos al revés, tenemos esta tabla. ¿Y qué operación es esta? Bueno, con ceros y unos. Es la suma módulo 2. Sí. Y la suma módulo 2 es asociativa. O sea, bueno, ok. Entonces, bueno, ya. He mostrado de muchas maneras que es asociativo. Ok. Ahora, antes de mostrarles cómo una manera de resolver el acertijo de los mentirosos, acertijos de caballeros y mentirosos, quiero hacer un paréntesis y hablarles de aritmética y álgebra. eh, eh, Fíjense en este problemita. En una tienda pagué, esto es un problema muy viejo de cuando la gente usaba efectivo. eh, Pagué 910 en efectivo usando 23 billetes de 20 y 50. ¿Cuántos billetes de 50 usé? Eh, ¿Cómo se les ocurre? Bueno, la manera usual cuando pregunto a los estudiantes cómo resolverían esto es, bueno, el método algebraico, ¿no? Poner X es igual al número de billetes 20, Y el número de billetes 50. Y entonces, bueno, hay 23 billetes, eso significa X más Y es 23, y que el valor es 910, significa, bueno, 20X más 50Y es 910. Y bueno, es cuestión de resolver el sistemita de ecuaciones. Multiplicamos la primera ecuación por 20, restamos y dividimos, y la respuesta Y, el número de billetes de 50 es 15. Pero ahora les quiero mostrar un método que en mi país natal llaman de falsa suposición. Y que yo sepa, en Venezuela no enseñan este método, y de hecho me parece, es un método muy viejo que se dejó de enseñar en muchos países. Eh, un método que apareció en el libro de Liberabachi de Fibonacci hace como 800 años. ¿Ok? Fíjense, esto es una website peruana. No, Y, y, Fibonacci es de y, 1200. bueno, dije hace como 800 años, dije. Bueno, perdón, Ah, sí, 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 tienes razón. 1200 son 820 y 800 años. tantos. Sí, Ok. sí, eh, tienes razón. eh, ok. En Perú enseñan a niños de primaria muy pequeños a resolver problemas como este. En un corral, 20 animales, de 20 animales donde solamente hay conejos y pollos, se contaron 70 patas. ¿Cuántos conejos hay? Bueno, eso suponiendo que no hay nadie cojo. Pero es un problema análogo al de los billetes. Y ahora les voy a mostrar cómo, y a mí mi padre me enseñó a resolver razonando problemas de este tipo. ¿Ok? Y se llama falsa suposición. En Perú lo llaman así porque uno empieza con una suposición falsa. Uno dice, eh, si todos los billetes fueran de 20, si los 23 billetes fueran de 20, el total del valor sería 460, ¿no? 23 por 20. Ahora, eso es muy poco, ¿no? Porque queremos 910. Entonces, lo que hay que hacer es, hay un error de 450. Lo que hay que hacer es reemplazar algunos billetes de 20 por billetes de 50. Ahora, por cada reemplazo, el total va a aumentar en 30. Entonces, como el error es 450 y cada reemplazo aumenta el valor en 30, lo que hay que hacer es hacer 15 ¿Cuántos? reemplazos. 15 reemplazos, ok. Y 15 es el número de billetes de 50. Ahora, fíjense, las operaciones que hemos hecho son exactamente las mismas con los dos métodos. 23 por 20, aquí está, 23 por 20 es 460. ¿Ok? 910 menos 460 da 450. Eso fue aquí cuando restamos las ecuaciones. Y luego 450 entre 30 dio 15. Lo que pasa es que cuando hacemos
el método algebraico, estas operaciones no tienen ningún significado, simplemente estamos resolviendo el sistema, que bueno, por supuesto la computadora lo hace, pero no tienen ningún significado estos números intermedios. Pero en el lado izquierdo sí lo tienen, y es, bueno, una ventaja, yo puedo hacer esto en mi mente tranquilamente. Resolver el sistema de ecuaciones, yo personalmente necesito lápiz y papel. Ahora, ¿por qué les he mostrado esto en paralelo el método aritmético y el método algebraico? Porque ahora voy a plantearles un problema de, de lógica en la isla de los caballeros y mentirosos, y lo voy a resolver de dos maneras también. Entonces ahora supongan que estamos en la isla de los caballeros y los mentirosos y hay dos habitantes, A y B. Y A dice, soy del mismo tipo que B. Es decir, o ambos son caballeros o ambos son mentirosos, según lo que dice A. ¿Qué cosa podemos concluir de esa afirmación? Entonces, lo que normalmente, lo más común que se hace es analizar casos, ¿ok? Entonces uno dice, si A es un caballero y dice, soy del mismo tipo que B, como A siempre dice la verdad, B es un caballero. Y el otro caso es que A sea un mentiroso. Entonces, y como A siempre miente, soy del mismo tipo que B, es mentira, y entonces B es un caballero. Por lo tanto, B es un caballero. ¿Ok? Ahora, el método algebraico que les voy a mostrar ahora viene de este libro y se trata de plantear unas variables booleanas que, por ejemplo, voy a decir X tiene el valor A es un caballero. O sea, es verdad si A es un caballero y falso si es un mentiroso. ¿Ok? Ahora, si A vive en la isla y dice un enunciado E, o sea, algo que es verdad o falso, ¿qué podemos deducir? ¿Ok? O sea, ¿cómo puedo expresar algebraicamente lo único que sabemos? Y lo que podemos decir es esto, que el valor de verdad de X es igual al valor de verdad de E. O sea, si A es un caballero, o sea, X es verdad y es verdad. Y si A es un mentiroso, X es falso y E es falso. Eso es lo único que sabemos cuando A dice E. ¿Ok? Ahora, bueno, aquí lo explico más en detalle, por qué eso, pero bueno, creo que ustedes me entienden. Eh, ok, entonces ahora, ¿cómo resuelvo algebraicamente este problema? Vamos a tener dos variables booleanas. X significa A es un caballero, Y significa B es un caballero. Si A vive en la isla y dice E, lo único que sabemos es X igual a E. Ahora, ¿qué dijo A? A dijo, soy del mismo tipo que B. O sea, el enunciado que dijo es X igual a Y. Ok, lo que ha dicho es que estos dos son iguales. Pero entonces, como A dijo eso, lo que sabemos es esto. Y aquí es donde viene la asociatividad de la igualdad. Y como X es igual a X es verdad, Y es verdad, lo cual significa que B es un caballero. ¿Ok? Ese es el método algebraico para resolver este problema. Y, y bueno, el autor, creo que es Blackhouse, piensa bueno, propone enseñar más el método algebraico para resolver esas cosas. Eh, y también se puede usar para plantear preguntas, que de hecho el problema del laberinto de la película es qué pregunta planteo, ¿no? Entonces, eh, la idea es que la pregunta también sea una pregunta de sí o no, de verdad o falso. Y entonces, si le preguntamos Q a la respuesta nos va a decir si X igual a Q es verdad o falso. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es eh, Si yo recuerdo bien,
La pregunta que hay que hacer en el caso del laberinto es, ¿cuál puerta me diría el otro que es la puerta para salir? Exacto. Ok, Porque eso te da la respuesta. bueno, ok, fíjate, ya vamos para allá. Por ejemplo, si tienes dos habitantes, ¿qué pregunta le debes hacer a A para determinar si es un caballero? Entonces lo que haces es que tú quieres que la pregunta sea igual a, a Y. O sea, cuando le preguntas Q a A, lo único que vas a saber es si Q es igual a X. Y entonces pero lo que tú quieres averiguar es Y. Entonces haces que lo que vas a averiguar sea igual a Y. Y entonces por asociatividad tienes eso. Y la pregunta que haces es, son B y tú del mismo tipo. Ok, ahora vamos al acertijo del laberinto, lo que decía Emiro. ¿Qué le vamos a preguntar? Y la manera, lo, lo único que sabemos aquí es que los dos guardias son de distinto tipo. Uno es mentiroso y uno es caballero. Entonces, por asociatividad tenemos esto. Y ahora sabemos que esta estructura I igual Y es como que si le pregunto a Y lo que sé es esto y si le pregunto a X lo que sé es esto. Entonces es como una pregunta B y esto es como una pregunta A. Y entonces ahí viene, a le preguntamos, ¿qué diría B si le preguntáramos cuál puerta conduce a la libertad? ¿Ok? Y van a señalar una y la que tenemos que abrir es la otra. ¿Ok? Y analizando los casos se puede ver que es así. ¿Ok? Ahora, bueno, más formalmente se puede poner con otra variable y tal. Pero ahora hay una variante. Supongan que en lugar de saber que uno es mentiroso y uno es caballero, lo que sabemos es que ambos son caballeros o ambos son mentirosos, pero no sabemos de qué tipo son. Bueno, en ese caso, eh, lo que sabemos, antes sabíamos que eran diferentes, ahora sabemos que es verdadero. Entonces, en este caso, la pregunta es la misma, solo que lo que vamos a hacer es, la pregunta que nos señalen, esa es la que vamos a agarrar. Esa es la única diferencia. En el caso original, la pregunta que nos señala, puerta que nos señalan es la que no abrimos, no vamos por la otra. Ok, ahora, ¿qué pasa si resulta que un guardia se fue al baño y cuando llegas hay solo un guardia? Bueno, perdón, no, es que si se fue al baño, supongo que le pudieras preguntar lo mismo independientemente de que no esté. Olvídate de que el otro guardia. Supongo que hay un solo guardia. ¿Pudieras resolverle el acertijo con un solo guardia? Fíjate, sabemos que X es igual a X. Usamos asociatividad. Esto es como una pregunta A, esto es como una pregunta A. La pregunta que le haríamos es, ¿qué dirías si te preguntáramos cuál puerta conduce a la libertad? Con un solo guardia. Y funciona. No hace falta que haya dos guardias. O sea, bueno, en este caso es como si los dos guardias fueran del mismo valor. O sea, la puerta que nos va a señalar es la que nos lleva a la libertad. ¿Ok? Y bueno, esto muestra que en realidad si cualquier cosa que queremos averiguar, podemos preguntarle, eh, eh, ¿eres caballero? Sí, solo si lo que queremos averiguar. Y entonces lo que nos va a contestar es si es verdadero o falso. O sea, haciendo preguntas así podemos encontrar direcciones en la isla de los caballeros y mentirosos. O también le podríamos decir, ¿qué responderíamos si te preguntáramos donde es lo que queremos averiguar? Curiosamente, poco después que aprendí esto, uno de mis hijos tomó un test para entrar a Oxford y Imperial College y había un acertijo, bueno, más complicado. Ahí el mundo tenía dos especies, vampiros y hombres lobos. Los vampiros siempre dicen la verdad cuando hablan de vampiros, pero siempre mienten cuando hablan de hombres lobos. Y viceversa, los hombres lobos dicen la verdad cuando hablan de hombres lobos, pero mienten cuando hablan de vampiros.
Entonces dicen, A dice B es un hombre lobo. Explique por qué A tiene que ser un hombre lobo, pero no sabemos nada acerca de B, etcétera. Y bueno, esto también se puede resolver con el método algebraico. eh, y lo que ocurre es que la clave es interpretar qué es lo que vamos a saber cuando A dice E acerca de B. Y lo único que sabemos es que si A y B son del mismo tipo, E es verdad, y si son diferentes es falso. Y entonces esto lleva a resolver el problema algebraicamente. Bueno, tengo otros ejemplos más complicados. No sé si han oído hablar del acertijo lógico más difícil. Todo esto viene de Raymond Smullyan. Bueno, Raymond Smullyan fue creo el inventor de este tipo de acertijos. Pero bueno, este es un acertijo mucho más complicado. Hay tres dioses, verdad, falso, aleatorio, verdad siempre dice verdad, falso siempre dice falso, el aleatorio varía. Y luego hay que hacer tres preguntas, sí o no, y cada pregunta es a un solo Dios. Lo otro que pensaba hacer hoy lo haremos la semana que viene. Aunque no sé si la semana que viene te vamos a tener a ti, eh, Jorge. La semana que viene es una de las que tienes reunión. El 8 de Ah, septiembre. ok, no. Entonces sí te ¿Te cae? tenemos. Ah, eso falta todavía. Eso faltan 1, 2, 3 semanas. El 8 de septiembre, no, el 8 Ya, de octubre. ya. Bueno, Bueno, te quería preguntar, Jorge, si tú conocías esta cosa de aplicar álgebra a acertijos lógicos. Esto viene, como dije, un libro muy bien, sí, yo tengo varios de él. ¿cómo se llama él? Eh, no, no, bueno, los Smulian. acertijos vienen de Smullyan y el método de resolverlo viene de Backhouse, Roland Backhouse. eh, este libro que mencioné aquí. Oh, perdón. Este, Algorithmic Problem Solving, Roland Backhouse. No, Bueno, ese no lo conocía. sí, él tiene esto. No lo conocía. Pero hay algo que dijiste cuando estabas explicando esto, que Ajá, tiene que ver con lógica y álgebra. Y es ajá, volviendo al trabajo de Bull de 1847 en su lógica algebraica. Bueno, él se llamaba no sé qué historia o logic, de Mathematical Analysis of Logic, creo que era. Él trabajaba, era con las operaciones, lo que hizo él. Acuérdate que Bull no había estudiado en la universidad, sino que él era autodidacta, o sea, él no tenía plata para ir a la escuela. Entonces él aprendió leyendo por sí solo y con algunos libros que le caían. Y uno de los libros que le cayó fue de Abel. Entonces, de Abel, sobre formas distintas de manejar el álgebra, o sea, sobre álgebra abstracta. ¿Ok? ajá. O sea, distintas interpretaciones de los operadores. Entonces él dijo, oye, pero eso sería interesante porque, por ejemplo, si yo a la suma le doy interpretación distinta, por ejemplo, yo con la multiplicación A por B, yo puedo representar la conjunción, porque a 1 por 1 es 1, pero si 0 por cualquier cosa me da tal, y eso es lo mismo que la conjunción. Pero con la disyunción no tengo la suma. La suma me da 1 más 0 es 1, y 0 más 0 es 0, y 0 más 1 es 1, pero 1 más 1 es 2. Entonces, resulta que no, la suma no me da. Pero entonces él inventó, con las operaciones aritméticas, inventó una nueva operación, que era la suma menos el producto. Y entonces, de ahí, que se parece mucho a lo que tú estás hablando allí de la lógica, la suma menos el producto. Entonces, con eso él inventó una nueva operación, que era la operación ¿de qué? De disyunción, que era la suma menos el producto. Entonces, él en realidad estaba en el mundo de la aritmética. Él no tenía el mundo de la lógica.
O sea, estaba la lógica, pero la lógica no trabajaba con números, trabajaba con verdad o falso. ¿Te das cuenta? Y era cualitativa, no era cuantitativa. Él tenía un enfoque cuantitativo, pero restringido a solamente dos valores, 0 y 1. Y así fue como él desarrolló todo su lógica, su lógica que es sencillamente cómo se puede modelar los argumentos lógicos en el campo de la matemática convencional, siempre y cuando se restringe a solamente dos valores, por ejemplo, 0 y 1. Y eso fue una idea curiosa, pero el impacto que tiene esa teoría es la revolución digital, ni más ni Sí, menos sí. que eso. Bueno, y en el libro de Vector, o sea, es que explica cómo fue mucha gente que trabajó en la creación del álgebra abstracta, ¿no? No, es porque, o sea, Hamilton con los cuaterniones y luego la aparición de multiplicación de matrices y todo eso, o sea, fue una labor de muchos matemáticos. Bueno, entiendo que Peano fue el primero en axiomatizar el concepto de espacio vectorial, pero fue algo, un progreso enorme del álgebra, ¿no? De empezar a pensar que las operaciones pueden significar cosas diferentes. O sea, eh, Claro, eh, ajá. es fascinante esa historia de lo que consiguieron en el siglo XIX. O sea, abstrayendo. O sea, el álgebra al principio del siglo XIX creo que era resolver ecuaciones. La otra Y cosa que luego, me... al final del siglo XIX, yo decía, fue Galois, pero no solo fue Galois, fueron muchos. Al final del siglo XIX ya era álgebra abstracta. Eso no Sí, sí, existía. ya al final. La otra cosa es cuando me hablaste de tu método de que te enseñaron tu papá de cómo sumar. Resulta que ese es el método recursivo. Ya, está Así es diciendo el como se de, hace. el de falsa, regula falsi. No, no, el uno que es no, mi papá me dice que es el regula falsi, creo que es Sí, sí. ese. Que en Perú le dicen falsa suposición. Porque en realidad lo que se ocurre es cómo generas la suma. Si tú tienes la función sucesor, por ejemplo, cómo defines la función de suma a partir de la función sucesor. Entonces, tú lo que haces es que, bueno, A ¿Tú lo más ves B, parecido? ¿ah? Ya, yo no le había conectado la falsa suposición con eso, o sea, no sé. Claro, porque tú sumas, ¿cómo sumas A más B? Bueno, A más B es lo mismo que el predecesor de A más el sucesor de B. ¿Te das cuenta? Que es exactamente lo. Ya veo lo que dices. ¿Te das cuenta? Ya Entonces, veo el lo que parecido que le estás estoy viendo. restándole al uno y pasándolo para el otro, que es lo que se Ya, hacía en la balanza. O sea, tú que cuando es, estabas aquí ya sumando veo, que sacabas de uno y lo metías en el otro. estoy quitando un billete de 20, o sea, y poniendo uno de Lo pones en 50. el otro lado, exactamente. Ya, Ajá. ya, ya, ya. Bueno, a mí personalmente me gusta que me hayan enseñado, me gusta conocer ambos métodos. O sea, bueno, como matemático me gusta conocer varias maneras de hacer lo mismo. Y a mí esto, aunque yo sé que, por supuesto que los sistemas de ecuaciones tienen una aplicación mucho más general, no solamente para este caso, es algo muchísimo más poderoso. A mí me gusta que se siga enseñando el método Ese es el que de hace el la... computador. El computador lo trabaja así. Sí, sí, La formalización matemática lo hace así, por el lado izquierdo. El derecho claro. es para la gente, porque la No, gente, el derecho, el al hebraico, revés. Perdón, el no, algebraico es no, el de la no, máquina. no, O- eso es lo que nos dicen nosotros, pero no es así. El mundo de la computación es como bueno, el aritmético. O sea, desde el punto de vista recursivo, porque el Y es recursivo, ¿ves? Y entonces, desde nuestro punto de vista, teoría de funciones recursivas, todas las funciones computables son funciones recursivas. Entonces, ¿cómo hacer computar una función con recursión? El concepto algebraico no existe en el mundo de la bueno, el regular computación falsi, de recursiva. hecho, dicen que lo usan en cálculo numérico. O sea, Puede aquí, ser, fíjate, puede ser, es que es lo, un lo esquema comentan. recursivo. Sí, porque van haciendo aproximaciones sucesivas para resolver Correcto,
Es un esquema de resolver una ecuación. recursión, exacto. Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, y bueno, para que sepan, el conocido XKCD también tiene un chiste sobre los guardias, los acertijos de los guardias. Bueno, Ujú. ok. Ok. Bueno, el otro tema que tenía para hoy, ya lo veremos la semana que viene y postergaremos el comienzo del curso de otra vez. Ok, bueno, que tengan un buen fin de semana. Ok. Chao. Nos Chao. vemos. Hasta Bye luego, bye. Gustavo. Hasta luego. Chao, Jorge, hasta Chao, luego. Mario. Chao, Chao. Lourdes. Jorge.